grandemente sobre la palabra de Dios nos tiene enseñanza por abrir los entendimientos y así nos prosigue ganando confianza a través de lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, ya jamás me quiero visa bombini na nos estudio interactivo. Aquí está el número de Zoom, lo está estudiando el es número 9. Y mi saco abo y a mí, y cada uno de los que está conectando de momento aquí, lo disfruta, lo gordo bendicionar a través de la palabra de Dios. Miguel Bizarro nos está transmitiendo a través de las páginas Facebook Live, YouTube Live. No olvidar para compartir la transmisión aquí. Es más, de momento aquí me quiero invitar para así mesora, prometo nosotros comenzar estudiando y discutiendo lo que está concernido a los estudios de ave noche. Me quiero invitar para compartir. A mí me quiero compartir también transmisión aquí. Está pensando me quiero invitar para de teléfono y compartir transmisión y los estudios interactivos. Me quiero invitar feliz sábado también. También para sobre Dios está haciendo bom para cuidarnos durante ese semana aquí y mirando que no está entrando en una normalidad, no misa que no tiene expectativa para sobre aquí un rato nos lo topa en las diferentes iglesias, en los diferentes humanos. A ver, nos tiene oportunidad de introducir los panelistas, mirando que los panelistas nos por reparar, vos por mira, vos por WAC, sorry, nos tiene el pastor Cáliz Ashby. Pastor Cáliz, feliz sábado, bom menina, estudio interactivo. Obrigado, feliz sábado, na pastor, e tu está conectando conosco em estúdio interativo aqui. Sinceramente, é uma bendição para portar aqui na sessão aqui, para nos pôr bem a palavra de Deus dia mais. Gracias, pastor, para dia mais aceitar a invitação aqui, assim nos pôr junto interactuar e compartir mais de palavra com cada um de nossos seguidores. Pastor Pablo, também nós temos pastor Pablo Leite aqui. Pastor Pablo, bom menino, feliz sábado. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Cáliz também. Feliz sábado na cada amigo romano de igreja que também está aqui. Depois de estar ausente para 12 edições de nosso repasso, me estou contente de reportei. Dia mais, passou também a vai estar me está seguro, estudo de hope e proveito espiritual. Amém, amém. Sim, maneira pastor Pablo avisa que para 2 secções estava ausente, mas não pode reparar que estava orador que Deus escolhe durante a semana que a passa, nós por vista já par de dias, onde estava orador, que estava trazando serie de mensajes para escrever. A propósito, pastor Pablo estava de gran bendición, nos por con Dios, estaba manifestando poderosamente. Ronde nos isla, no solamente de nos isla, pastor Pablo, pastor Cáliz, nos estaba de personas por de Holanda, Canadá, Colombia, en otro territorio estaba mirando. ¿Qué vos por reparar? ¿Cuál estaba vos sentir de campaña y de serie de mensaje, pastor? Para mim, estava uma bendição. Cada noite, botava mira tanto gente está conectada e botava feedback de nan também. Várias pessoas não que, portanto, nunca estava de mensagem, nunca estava de igreja, ordem bendicional esse man aí. Seguro, e você, pastor Robi, já nos avisa que a temporada de coronavírus aqui apoia nós todos em quarentena, nós todos estávamos isolados, nós estávamos em casa, resguardando nos meses, mas o mensagem da palavra de Deus não estava em quarentena, o mensagem de esperança a sali e de porta parte do grande processo, somente que bisa, diz parte de grande esforço divino primeiramente, mas também de hope, jovem, adulto, cada pastor de igreja adventista colaborando, pues está uma bendição para minha vida y me seguro para cada persona que participa. Amén, amén. De verdad, apreciado seguidor romana y joven que está conectando con nosotros, Simán, esta va a estar de gran bendición. Y me está seguro que a noche no está excepción. Dios tiene cosas grandes, Dios tiene intención para aclarar. Diferente de una que nos tiene quizás en el repaso de iglesia que lo está estudiando de Simán aquí. Pero me quiero invitar. Si tiene algún amigo que para promedio está conectando con nosotros, no lanta de vos tú, no lanta, queda en nan y purva para ti un podlog, purva para ti un blog y así por escribir lo que está llamando más de atención. Y seguramente arriba de pantalla vos te va a igual el siguiente número, donde vos por manda vos comentarios, vos preguntan y también vos saludan. Me quiero avisar vos por manda el número 641-8665.
Así que el pastor no está claro para comenzar los estudios, pero por meio que no está comenzando los estudios, me quiero papi un tiki de lo que Adra Aruba está promocionando. Ya vinimos para nos por mantener un bienestar total, ¿verdad? Con nos salud también por estar safe y nos con el tiempo da pasa sin alijeco, ya acaba, a ver noche no tengo oportunidad para conocer el cuatro llave. El número 1 estaba da agua, el número 2 estaba da descanso, el número 3 estaba da ejercicio y ave, seguramente el número 4 mi por visa, pero me quiere invitar a apreciar un seguidor a un mes por descubrir cuál está el cuatro llave que Aruba está promocionando para ave noche. Aire está sumamente importante. Botava saber que tu celdas de curva ta usa oxígeno como fuente de energia e essa que também aire. Aire tem algum benefício maravilhoso. Onde não tá com aire tá beneficiando nos pulmões. Además, aire está permitindo nos dormir melhor. Nosso cérebro lo tá mais ativo, o que significa que nós lo pensa e razona melhor. Aire está permitindo também que a circulação de sangue seja mais ativa e está nutre e purifica o sangue. Botava pensar que algum minuto sem aire, lo por inclusive mata-nos. Tá pensei, a Aruba está recomendável desfrutar de aire puro. Qué emocionante orarnos por un cuatro llave que está parte de lo que nos tengo que practicar. Pastor Nam, Kiko va a aparecer de cuatro llave, aire puro. Y te quiere, Pastor Nam y a mí, y te quiere, nos tengo un desafío, nos tengo que comenzar a poner en práctica cada uno de ellos. Por lo menos, me voy a comenzar para parte de agua, bebimiento de agua. Parte de descanso, ese es un desafío, me te quiere, ejercicio. También y aire puro. Así que Pastor Nam, nos seguramente con ayuda de Dios nos lo por va adelante promoviendo, ¿verdad? El 4 llave Nam promete denos vida y junto con nuestra familia. Pastor Nam, me está siendo emocionada, pastora, me quiero entrar ya de parte de los estudios, está concernir para nos ave noche. Y me quiero invitar a Pastor Cali por dirigirnos de una palabra de oración. Láganos reza. Senhor Deus, dia mais nos quer agradecido para o dia de descanso, dia de que nos pode alimentar-nos de uma maneira espiritualmente, de adoração, de momento com companheirismo que nos hermanos da igreja. Senhor, danke para o sábado e danke para outra oportunidade aqui que nos por dentro de uma palavra sagrada. Igual Kiko e tem para bisa nós e com para meio de palavra por seguir dirigir nos vida. Seja conosco durante o estudo interativo aqui. Ajuda-nos para nos por ter toda a sabedoria necessária para por compartilhar e para por discutir dentro da palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Está aquí Pastor Cáliz para oración. Y no olvidar, apreciado Romana, compartir la transmisión, manda un comentario, manda una pregunta, y nos, de una manera oportuna, nos lo contesta también. Pastor Nam, el título de ave o de semana aquí, la creación, Génesis como Foundation, parte 2. Quiere que nos estudia parte 1, cava, y el texto base para esa semana aquí, nos lo halla del Salmo 19, verso 1, esta avisa, el cielo está conta de gloria de Dios y el firmamento está proclamada de obra de su mano. Ese está el texto base que lo dirigimos durante el estudio de ave noche. Pastor Nam,
nos aguaco nos estudia parte 1 cada. En parte 1 nos asigna cu Bible integral, pero específicamente el book de Génesis está asignanos nos origen, está asignanos nos punto de partida para nos por hanyasa Kiko Dios estaba tatín durante tu el propósito con el resto de booking. Está pensando ainda parte de Génesis no queda lá nos visa de maneira clara, pensei que a vez noche nos quiere estudiar de parte 2, pero parte 2 ainda está sigue papeando acerca de cierta controversia, na cierta teoria na cu a sali, você depois cu anance ciencia moderno, e ciencia moderno de alguma outra maneira atrece confusão, que está pensei que a dia nos por prepararnos por topa cu persona que está cuestionando ainda el relato bíblico, creación bíblico con los origen a bordo 13 actualmente y está pensando que nuestra intención está para estudiar y clarificar eso. Tiene diferentes pensadores que a bordo inspirar a través de la Biblia. Nanta va a pensar que de su estudio lo por 13 más luz o más claridad de obra que a bordo crea acaba para Dios, imaginamos. Después de ahí nos haga con esencia moderno a nace. Sin embargo, no por reparar que después de la Revolución Francesa, ciencias ahí acerca de año 19, cambia su cosmovisión. Ya acaban avisando, enfocando acerca del naturalismo, materialismo, sin duda un lugar, parte sobrenatural que Dios ha creado. Interesante. Pensé que a ver noche, Pastor Pablo, Pastor Cáliz, seguramente vos solo ayudanos para comprender más acerca de énfasis y el fundamento de creación registrada en el book de Génesis. Pastor Pablo, a ver noche, con esencia moderna, o por contestarnos, con esencia moderna, a bordo impactar interpretación y aceptación de nuestro origen del mundo aquí. Ok, pastor, mi te quiere introducción que pastor de una tajopi importante, introducción y de un contexto de lo que nos estaba estudia durante la noche de Yahweh, pero también para tu rumah de iglesia que ya tiene un les a estudio durante el tercer semana y Yahweh está repasando. Lo que comienza avisando lo siguiente, el estudio de Yahweh noche, su enfoque, y también quizás no está reparar, pero su enfoque principal está dos cosas principales, a mí lo que visa. Uno, que el estudio de Yahweh noche nos va a comprobar autenticidad, veracidad, cuán real la palabra de Dios está. Ese es lo básico, importante, con un estudio de la naturaleza aquí nos está comprobando que la Biblia está real. Pero en dos lugares, el estudio de Yahweh noche también está para nos por aceptar, y aceptar con Dios como un Dios real, pero también Dios creador. Ese estudio que es importante, pastor, pero nos lo está atendiendo con la palabra de Dios y con auténtico está, y también Dios con nos está aceptando como nos creador de nuestra vida personal. Pero me que dice también que la Biblia no es un buque que te presenta sugerencia. Es más, lo que dice también que la Biblia no es un buque que te va a tratar de tener un debate para tratar de convencer gente quién está Dios y lo que Dios está, su atributo. La Biblia es un buque de hechos. Es más, pensei, segundo en inglés, me acordé, la Biblia te dice, su primer texto, in the beginning God created. En otra palabra, en comienzo Dios ha creado. En otra dice, en comienzo Dios por a crear, Dios quizás a crear. En comienzo Dios a crear. Por eso es un buque de hechos, no de sugerencia. Ahora, después de dizer aqui, é importante para nós dizer também que cada ser humano, ora não acerca da Bíblia, não acerca da Bíblia, você acerca da Bíblia com duas perspectivas, você tem duas opções. Se você acerca da Bíblia com uma perspectiva, maneira pastora visa, naturalista, uma perspectiva materialística, e simplesmente, de outra palavra, você não larga espaço para assunto não sobrenatural. Você vai trazer solamente o que você por mirar, o que você por sentir, o que você por tocar. E outra perspectiva que eu posso acercar da Bíblia, sin embargo, é uma perspectiva teística, uma perspectiva de fé, que significa que botar um espaço para hora mente humano não logra compreender certas coisas, não botar aceitar para fé. Agora, o pastor se pergunta, consciência afetar, em termos de interpretação, em termos de processo de compreender a Bíblia, definitivamente ela afeta ele. E me quer dizer que está afetando a través de apresentar evidência, recursos, fonte extra bíblico, de outra palavra, fonte que está lost for the Bible, para contradizer o que o registro bíblico já apresentar. É peligroso
y a noche nos lo va a discutir un poco más. Ok, Pastor Pablo, opina aquí de verdad, y así de manera aí, cada uno de nós está curvando, dice más de palabra de Dios, me saco abo, querido seguidor, seguramente lo guardo bendicionar también. Pastor Calix, nossa papia tem diferentes teorias andando, verdade, para questionar a criação de Deus. Esse tal, os por visa, Jammer, o sea, sobre Deus está Deus perfeito que a permitir turcos, para turcos por gordo, escrever de tal maneira, ordenar para nós por compreender nossa origem. Pero, se tu eres aqui, tem teoria não para bastante tempo, talvez a terra está plano. Okay? Sim. E ainda me por visa que tem pessoas que pensa que a terra está plana. Que a terra é flat. Ajá, que está plata. Pastor, como persona por comprovar que a terra não está plata, e verdade? Tem alguma evidência a revelar? Na Bíblia tem algum versículo que está dando a impressão na algum gente que está interpretar a Bíblia de tal forma. Por exemplo, em Revelação tem vários textos que está dizendo que esta papel de quatro esquinas de terra, que está dando a impressão que portar o mundo, a terra aqui, está virgante. Que tem quatro pontos que forma virgante. Sin embargo, en la Biblia esta papia más bien de quatro puntos de compás, o de dirección de compás, y esa trata de tomar en consideración, por ejemplo, en el buque de Revelación, está tratando de ilustrar, en algún caso, quatro vientos que também supla para executar certo juízo de Deus em certo momento. Há quatro ângulos, mas aqui nós mira esta papel de quatro pontos, não pontos de mapa que está plato, mas pontos de compass que está indica quatro bandas de compass. E se você tem outra parte na Bíblia, na onde você mira seguro que esta papel de terra ou mundo que está rondo, que está círculo. Por exemplo, em Isaías 40, 22, está descrever o mundo como círculo de terra. Me quero dizer em momento, para nós poder ler completamente, esta visa em book de Isaías 40, 21, 22, você não sabe, você não atende, essa que não aguardo declarar na bolsa for de princípio, você não a compreender desde que o mundo aguardo fundar, esta cinta mais arriba de círculo de terra. E o habitante não de essa que da maneira tiracoche, extender o cielo de maneira cortina e span de maneira tent para viva adentro. Na nenhum momento a pessoa que trata de interpretar a Bíblia, mas tem a impressão que a Bíblia está papeando de terra que está plata. Em nenhum momento a Bíblia está apresentando isso como uma ideia, portanto ela guarda mal interpretar. Maneira de mencionar é quatro pontos de compass e aqui também está papel de terra como círculo. Então, é parte lamentável que ora toma texto e não mira ele de uma forma considerando o contexto, considerando que mensagem não está tratando de comunicar. Sobre ora não está papeando de quatro pontos ou quatro esquinas de terra, é mensagem de profecia. E hopi piada em profecia não está fazendo uso de símbolo que está causa que para comunicar uma ideia ou uma intenção, mas fazer de certo, fazer uso de certa frase ou certa maneira para indicar certa coisa. Correcto. Ok, pastor, quiero ver que nos por que bendición de Dios, comenzando el cuartal aquí y interactuando con el repaso de Sabescol, nos haya oportunidad de enseñar cierto principio, cierto tools, ayudarnos para compartir o para interpretar de manera correcta. Tal vez que tú eres teoría, tú eres controversia, tú eres ataque, que aguardo experimentar.
creación o el texto, todo el registro bíblico, tapa sobre, de alguna otra manera, ciencia moderna toma lugar lagando a fo hecho nan sobrenatural de Dios. Pero está pensando seguramente Dios tem cosas grandes para nós ainda, para sobre, por de etera, y seguramente nos lo toca un tiki acerca de creación y el tiempo, ¿verdad? Pero está pensando, a pesar de tanto tiempo que el mundo ha vuelto a crear, nos por Dios su providencia está con cada uno de nosotros. Sí, pastor, me quiero agregar un parte sobre pastor Leica Michi un tiki ribaje of basta ribaje, pero me quiero agregar que ora que ciência moderna adrenta na avisa que agora nós temos era de razonamento. Nos me se pone toda história de Bíblia e coisas na banda para sobre não era menos importante para sobre essa que não tem coisas que nos por prueba. E por meio de por prueba, mientras que a teoria de Darwin está solamente uma teoria que não por prever ainda. Pero toch, pensando de forma não está rechazando turcos que está sobrenatural, maneira boa indicar. Interesante, interesante. Y ahora, Pastor Pablo, ¿qué tal si nos está papia un tiki de documento extra bíblico? Nos por guacu arqueología, ¿verdad? Cada uno de personas que pone de su tiempo, estudia y va a investigar, ¿verdad? De cercano oriente. Nan texto egipcio, texto acadio, con escritura acadia. Y nos por guacu den escritura nanta papia algo diferente de creación. O conos por convencer a una persona, conos por indicar a una persona que tiene duda, pasinha, bebe, para aceptar a Dios, para sobrar. Ainda tiene duda, y también sabe, ¿cuál de dos, mi por qué, de Pastor Pablo? ¿Qué voy revisando? Sí, me que back na lo que me mencionaba un día en el comienzo. En el mundo religioso nos tienen dos opciones. Querido amigo, a poco te escucha, querido hermano de iglesia, sea nos te quiere o nos no te quiere. Me que sabe que es más, esta requiere más fe de mi concepto, esta requiere más fe para querer de teoría de evolución, que significa que tu cosa sucede para accidente, tu cosa sucede para una explosión, esta requiere más fe para mí querer de ser como producto, o crea como consecuencia ser humano y todo lo que ha existir, que me quiere de un concepto o un registro bíblico de creación, que está papel de un Dios, creador, cuando toma su tiempo para hacer crea, y lo que no se papel también de en 6 días literal, todo lo que ha existir. Por lo tanto, el ser humano, ahora me mire ser humano, yo soy para ser humano mes, y solamente evaluar com o ser humano está fazendo tanto coisa automático. Por exemplo, para mover minha mão agora aqui, processo que começar a tomar lugar da minha mente, para assim, hecho aqui, gesto aqui para tomar lugar. Tem coisas que, por exemplo, você passa em vida, você correndo auto, o auto passa por delante, tem reflexo, coisas assim automático. E para mim, que é que é aqui. Tanto coisa que você assim. A mim tá aí parte, ora blink, ora algo também touch por cara. É reflexo. Sim. Sim, e ou seja, botar esse coisa automático e você nem pensa, por que é que essa aqui é produto? Tudo isso aqui é o que nós temos, é produto de um processo de evolução e não de um Deus criador, me tem que requerir mais fé. Pero, habiendo dicho isso, depois de mencionar isso aqui, sim, em verdade, pastor, diferente literatura allá en Egipto, maneira nós estudamos em arqueologia, que de passo está mais bem que a Bíblia. En verdad, por el ser humano, no comienza a ver puntra si Moisés, que en el 5 registra, crea el registro de Génesis, usa quizás fuente aquí extra bíblico para crear ahora lo que nos conoce como el registro de creación de Génesis. Pero me que contava de uma história, me avisa, registro aqui de papel de uma história de Atrahasis. E Atrahasis está, por lo menos, apresentar algum coisa que tem a ver com a criação de um conceito, que, por exemplo, avisa que o ser humano agora criar for de um Deus que está cansado.
É Deus que está cansado a criar certo ser não humano e essa aqui ela se ele para ser ser humano ajudar no seu trabalho. Eta papo de ser humano que o criar para assim através da minha visão, o criar através de sangue de Deus que o matar ante hora é assim ser humano bem existência. Pois história aqui do registro que o ouro em Egipto está dando certo informação de criação que está bastante leu fora do que Gênesis ia registrar. Tá pensei, nós te quer de registro de criação que está parado em Bíblia. Para sombra, não para nenhum outro motivo que a Bíblia para sombra está real. Dor que a Bíblia está real nós porque, por exemplo, nós miramos Salmo 9, versículo 1, a Bíblia está declarar, o cielo não dá conta da glória de Deus e o firmamento está proclamar a obra de sua mão. Ora nós miramos em 1 Juan 3:1, mira que amor grande está dando a nós, que nós por agora chamamos uma de Deus e esse não está. Por lo tanto, mais, a Bíblia não tem um pouco de sugerência, a Bíblia tem um pouco de hechos, não. E a Bíblia está apresentar o hecho que nós agora criar para um Deus criador, que o inteiro firmamento de declarar a obra de Deus criador aqui, e não outra fonte, não, quizás, trata de explicar como o mundo vive existência, mas que em realidade ahora nos mira e cree que mais fé para que ele tenha saído com o registro bíblico. Interesante, interesante. Y pastor, misa algún día o algún momento de nos vida nos ha guardo la nos visa atraer para alguna literatura interesante, ¿verdad? Pues sobre quizás alguna literatura a mostrarnos cierto detalle que tiene que ver con la creación de Dios. Y sin embargo, quizás ahora nos está focus arriba de lo que Dios hace para nosotros, arriba de lo que Dios ha escrito para nos beneficio, nos halaga en literatura a fo. Pero misa cutín amigo ainda romanas de iglesia, o papá pasa tiempo na estudia diferentes doctrinas de los Biblios, pero ainda não tem diferente confusión, nada pensa que o abordo criado, de maneira pastor Pablo dice, un sangue de un Dios, o com amor, a mezcla com barro, sabe? E assim a bem a criação de um ser humano. E que o ser humano a bem para ajuda la visa assim mais suave trabalho de Deus. Suave trabalho de Deus não gostava operar o tempo. Interessante lo que de verdade Deus quer mostrarnos en su registro bíblico. Querido romano, joven y amigo que está conectado con nosotros. Me quiero decir algo que la palabra de Dios está patria su mes. Dios, ahora que está hablando la palabra de Dios, Dios me está reflejada, está manifestada a través de su palabra. Y el médico nos quiere invitar para seguir estudiando la palabra de Dios. No vaya en documentos nada bíblico ni teoría, nada de verdad lo que ha engañado. La pensé, querido amigo, que botico sigue dirección de Dios y el llamado de Dios para poder seguir un estudio. Si vos tienes alguna duda, de verdad no duda, valga la redundancia, para escribirnos el número que está arriba de la pantalla. Y de manera ahí, algunos de los pastores, nos tienen 4 pastores de paso, nos quiere comentar pastor Rafael Vivas. Rafael Vivas, seguramente está también conectado con nosotros. Algunos de nosotros lo respondió contestar de una manera oportuna. Pastor Nam, ¿qué tal si nos estaba en un break y así nos por deleitar con una nota musical? Apreciado, no desconectar, no levanta de vuestro stool y experimentar o experienciar nota musical aquí. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar.
porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, Siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. Interesante, qué bonita está ahora nos por alabar a Dios a través de alabanza. Pero Pastor Nan, de momento aquí nos tiene diferentes personas han conectado con nosotros de diferentes lugares del mundo. Me quiero comenzar por de Venezuela, nuestra hermana Gladys Karina Bastos está conectada con nosotros. Feliz sábado, hermana Gladys. Rodiel Sánchez, Joyce, nos tiene también Pastor Erwin Margareta por de Corsao, hermana Fanny Miranda, feliz sábado. Rachela, Reina, nos tiene también tres ángeles que está mirando, está conectado con nosotros. Hermana Emilce Aguilar, hermana Mena Sambo, Shirley Ashby, hermana Alcidra, Danke para compartir la transmisión aquí. Ligia Emilia también está conectada, hermana Kiara Sofía, Virugia Singh, también está conectada. Feliz sábado a cada uno de los romanos que fielmente está conectada con el programa aquí. No lo olvides, apreciado. Compartir la transmisión aquí. Argelis Peguero, hermana Godelief, feliz sábado también. Los team, hermana Gladys Lugo, hermana Juliet, hermana Ruby, Pastor Sherman Koch también. Feliz sábado, un saludo, Pastor. Los team, hermana Nita Elizabeth, está uno de los miembros nuevos de Iglesia Adventista de 7 días, que él entrega su vida a Cristo durante la campaña está para escribir. Marlene, también feliz sábado. Camila Pierre, nos tiene Víctor Miliar, nos hopi personas así conectar, hermana Cristina Tapia, así que nos tiene diferentes personas conectar con nosotros, nos quiere visa Danke para sostener y para compartir con nosotros durante el estudio aquí. Pastor Nam, está emocionante, ahora nos está combinando, seguidor Nam nos está combinando, cada román que hace su esfuerzo para estar puntual en la transmisión aquí. Pastor Nam, ¿quiere mandar un saludo breve para cada uno de los seguidores, Nam? Sí. Saludos Natures Nan, que está conectando un día más, nos está contento que você aí conosco. E sempre é um prazer para por compartilhar a palavra de Deus junto com o pastor. Okay, Seguro sim. Nós queremos mandar saludos especialmente aos jovens que também está conectado a estúdio de maneira que me quer estúdio de maneira que o pastor não está aplicado para toda pessoa, seja você jovem, seja você uma pessoa de idade, você adulto, me quer tema está sendo importante e é crucial para nosso crescimento espiritual. Amén. Pastora, nos está sigue de dos partes de los estudios interactivos y Pastor Cáliz, en el mundo actual ya nos acaba, que tiene diferentes teorías, diferentes críticas, que está cuestionando la palabra de Dios, especialmente el buque de Génesis. Pastor, el buque de Génesis está visa que está nos fundeshi, el buque de Génesis está nos origen, nos puntos de partida y sin embargo, su intención está para clarificar cualquier duda para un ser humano. Pastor, ¿vos por presentar o compartir con nosotros algún ejemplo del buque de Génesis que por convencer o por ayudarnos para clarificar algún día de duda? Sim, seguro. Uma das coisas mais interessantes tá, maneira pastor Leica explica agora tá, hora que Darwin e ciência moderna adrenta do mundo aqui, o pensamento na começar
rechazar todo cosas que está bíblico. Y es algo que está visa que está bien de un espíritu satánico, en un cierto sentido. No está pensando que ciencia moderna está negativo. Tiene hobby cosas que nos está beneficiando de je. Sin embargo, ahora que ciencia te trata de poner Dios fuera de su lugar, ahora es también un poco más peligroso. Un ejemplo que me quiero usar que hoy en día hasta nos está beneficiando de como mundo total, está 7 días literal que está parado en el book de Génesis. A pesar que de diferentes ciencias modernas están papel de miles de años para desarrollar cada día. Sin embargo, hoy ainda nos está usando mesmo 7 días para nos calendário. E isso é algo que ciência não saca fora de luna, não saca fora de outro meio, não outro recurso, não. Isso é algo que sai diretamente fora da Bíblia. 7 dias de criação, queda literalmente dentro do nosso calendário atual. E ainda nos está beneficiando de je. Oh, interesante, pastor. Pastor, Bisaku, el book de Génesis está asina, la nos visa, asina dushi, ahora bota papi, ahora bota visa, va con Dios a crear cosas un pa un, de tal manera ordenada. Y algo impresionante está con Pastor Pablo también, que de momento que Dios estaba era bien oportunidad, el momento para crear el hombre. Él la crea de una manera especial. Sí. En vez de comenzar con su mano, trabajarnos, me puedo imaginar, me quiero imaginar, ¿verdad? Con Dios a comenzar a crearnos. De tal manera, Él pone el huevo, oreja, tú reconoces. Y menos con actualmente, tiene personas que ainda no por comprender que el relato bíblico está el punto de nos partida, el origen de nos, y que nos tiene que aferrar de tal manera que así nos por experiencia y descubrir tú eres verdad que Dios ha presentado tímpanos y así nos por Cana safe el camino que está llevándonos el Cana celestial. Interesante. Amén, amén. Lo que el Bible y el estudio y la palabra de una manera profunda lo por ayudarnos. Pastor Pablo, ¿qué tal si no está para un tiki de tiempo? Ese está un tema que está emocionante, o sea, pues ahora me estaba chiquito, ahora me estaba a la escuela y ahora no estaba cinta, el maestro estaba a explicar picos, ¿verdad? Que el dinosaurio ha existido miles y millones de años, entonces ahora vos estás en el registro bíblico, vos estás de un tiki bruja. Ahora, una persona que para promedio viaja, está viniendo en el buki, el Bible, y es por Waku, Dios ha creado turcos en 7 días, y que si esta saca, las hacen rey que el por para que la tierra actualmente tiene aproximadamente 6.000 años. Conos por explica una persona, conos por explica parte del tiempo y de creación. Sí. Me que posso enfatizar dia mais. No momento que vou acercar a Bíblia, vou ter que acercar com fé. Não pode acercar a Bíblia com o próprio conceito, não o preconceito, aunque é normal que você tenha com certa informação no momento, para você estar disposto o suficiente para someter no momento que a Bíblia te informava quizás uma outra direção. Ora nossa papia de assunto de tempo, pastor, não somente em Gênesis 1 em adelante, mas hasta nossa mira em Éxodo 20, no momento que versículo de Jesús, no momento que Jesús está, Dios te da sus 10 mandamientos, y esta papi de sábado, esta papi de 6 días, que Dios ha creado, esta pide ao ser humano para descansar de 7 días. De como nós queremos, como igreja, de paso, que essa trata de 6 días en literal. Me que começar a dizer, em primeiro lugar, que todo lo que el carácter de Dios está indicando, que todo lo que Dios está haciendo, está haciendo como ejemplo también para el ser humano por seguir. Un ejemplo que Dios quiere largar para nosotros, no momento de crear, en 6 días literal, todo lo que habita existir y está viva, está para el ser humano por saco de 7 días semanal, por lo tanto, nos por descansar, mas como era descansar. Solamente imaginaba, pastor, si nos estaba papiando de miles de años, millones de años, lo significa que Dios está pidiendo descansar, de acuerdo con Éxodo 20, cada cierta cantidad de años, miles de años, en otra zona lógica.
cronológico, más bien se trata de 6 días, no literal, para Dios por dar un ejemplo, para 7 días nos por descansar. Pero acá dice aquí, según ciencia mes, para uma macro evolução toma lugar, ela me certo uma imagem, certo research para uma macro evolução toma lugar, ela toma aún mais allá de 1.000 e milhões de anos. De acordo com a calculação, ela me toma 3.8 bilhões de anos. Por lo tanto, hasta como orbo mira ciência riba su curva, você mira que está com meninos que riba 6 dias literal de criação. Pero não somente me que para aqui nada, pero me que dice, é um assunto de gente, pastor Wilson. Gente normalmente, ser humano, e quizás porque también, y no sé quién sinta, es normal que ahora el ser humano no te comprende a existencia de todo lo que te existía, el proceso que todo lo que te existía a tuma, con tu cosa bien en existencia. Ahora no puedo imaginar que todo lo que hago y nos mira a tuma 6 días, o por bien en 6 días, esta es una reacción automática para el ser humano rechazar. De otra palabra, ahora 1 plus 1 no te llega a 2, pero te llega a 3, automáticamente el ser humano tiene tendencia a rechazar. Pero la gran misa un día más, esto trata de fe, esto trata de aceptar lo que la Biblia no te sugerir, pero declarar como hecho. Tal vez en el segundo de Pedro 3:8 te avisa también que Dios no te somete a los tiempos. Dios no está de acuerdo con la manera como nos está mira cosas. Dios no está gente. Dios está infinito, no está finito. No está infinito. Por lo tanto, nos tiene cierta capacidad mental limitada. Dios no por compararnos más de una manera con Dios está atrás y cuestionar si realmente es por lograr en 6 días. Biblia te avisa, él la logré y a ver qué cosa existir. Pero para terminar, pastor, que era de una creación de 6 días literal, significa que era también de un Dios que te pensa en el bienestar. Nicón, pasó Dios, después de que la crea el mundo que en 6 días, Él ha pedido por descansar en 7 días. Si Dios lo ha pedido descansar cada cierta cantidad de miles de años, Él es un Dios que no te piensa como ser de descanso. Pero como es un Dios que te piensa en el bienestar, Él ha creado en 6 días literal y ahora te avisaba en 7 días de descansar. Quiere decir Dios aquí, significa que quiere un Dios que te piensa en el bienestar. Y te pensé, en Éxodo 8:10, Jesús nos está en mandamiento. Para nos poder descansar en 7 días. Y más bien, Dios te avisaba ahora cada 7 días semanal descansar. Y de paso, el 17 días da una celebración, ¿verdad? Uno nos siente una delicia santo, uno nos tiene que adorar a Dios con más pasión, más fervor, pues ahora está Dios y el día Él la sosega. El día Él la bendicioné, el día Él la santifiqué, así que nos está privilegiado para salir de mano de Dios y Él va. Algo interesante, Taku, apreciado amigo, Taku, ahora Dios ha creado, Él ha creado para sosegar mes hora. Él ha creado 16 días y el 17 no estaba sosegando, claro, dice así. Pero pastor, ahora no está en el Biblia. Y el Biblia está mostrando el capítulo que no sé si vos has intervención de experiencia. Ahora me estaba comenzando a estudiar Biblia. Ya, me estaba más yo. Y vos estás en el capítulo que tiene genealogía. Imaginamos, está una cierta literatura que no es por guaco, está laf. Pero Dios está siendo perfecto que va a permitir tu detalle de la palabra de Dios, de su palabra, de tal manera que por hacer diferentes reglas y así por llegan a la nos visa a una cantidad o un cifra, la nos visa aproximado de lo que eterna aquí tiene tiempo de existencia. Sí. Así que me por imaginar que Dordi es parte aquí, basta persona na hora de esperar para estudiar Reiki. Sí, Dios ha permitido que nos tenga un buen registro. A pesar que Hopi Ayanan pasa, desde el inicio hasta el comienzo del mundo aquí, Dios ha percorrido todo para Moisés registrar detalles aqui. Sobre que promete 3 capítulos de Gênesis e acaba botando ideia de como o mundo aqui agora cria e situação de nos problemas de picar e o plano de salvação. Se botar promete 3 capítulos de Gênesis só e acaba botando mensagem de esperança. Amém, amém, amém. Que bueno, que interesante, apreciado Romana e amigo que está conectado con nosotros. Pastor Cáliz, nos está llegando nos parte final de nuestro estudio interactivo, pero nos tiene una pregunta más que seguramente nos lo por discutir. Pastor, como una persona que está cuestionando la creación,
registrada en Génesis, por gordo convence que Dios a registrar toda su obra en el buque para su beneficio, para el beneficio medio de persona. Correcto. Ahora vos mira el Bible en su totalidad, no solamente el buque de Génesis, pero en su totalidad, por mira que el Bible está un buque de salvación. Está un buque para pensar que está en los contextos humanos. No está viviendo en un estado de pecado. Ese está en los contextos. Esa es la causa que el de cosas que nos quiere humanamente no necesariamente está el deseo o la voluntad de Dios. Y ahora pensar el contexto de donde nos está y donde nos está actualmente, hay una idea para cómo llegar a sobre esa intención principal de la Biblia. Con nos por restaurar que o abordo crea de una manera que está perfecto sobre el final de cada día de creación Dios avisa que estaba bom y ahora la crea gente ela avisa que estaba bom ela pone más énfasis sobre parte y el cosa que me quiere avisa está que cada ser humano tiene un bashi que solamente por guardo llenar para Dios. O Biblia no se trata de llenar con materialismo, con cosas de vida, con experiencia, con poder, con autoridad. Pero el bashi por ti tanto placa del mundo, pero no está satisfacer el bashi como por ti. Y Dios solamente por así hacer. Pasé por boac de contexto que nos abordo crear, de imagen y semejanza de Dios, sei que nos tiene una conexión íntima con Dios. For de toda otra cosa que abordo crear de creación, nos como gente, ser humano, abordo tocar para Dios. Toda otra cosa abordo diz visar, pero nos abordo tocar. Dios supla a roceia de vida de nos longan para nos por ver un ser vivo. Y ese es algo íntimo. Y ahora mira ese, es importante pasar ese para poder mirar la conexión que Dios a establecer con gente por el principio y quer volver back na ese, quer tener comunión. Mas ahora podemos mirar en Génesis 3, ahora en el momento que gente a peca, podemos mirar que Dios vai buscando. A gente no estaba buscando Dios. Não estava tendo um problema, não começar a sentir vergonha, não mira na mesa não. Pero no momento que a gente apeca Deus, de sua maneira normal, vai buscar não. E durante o inteiro transcurso da Bíblia, você mira Deus que está buscando seu povo, buscando sua gente não para não por vir back, volver back, de uma relação com ele. Amén. Quiero ver que me saco, si me han pasado, no sabe algo que Jesús estaba a gente de creación también, pero Jesús me es a morir, al decidir, laga su corona en el reino y vi morir para cada uno de nosotros. Y está pensando que de momento ahí Génesis está conectado con obra que Jesús había nacido en la tierra aquí. Está pensando que manera pastor Cáliz avisa, pastor Pablo que es hombre. El propósito de Dios, perdón, tapa, busca el ser humano para salvarle. De tal manera que la palabra de Dios por así cualquier persona libre. Pastor, apreciado hermano, mirando que después que Dios ha creado cosas así bonita y perfecto, maldad, pecado entra en el mundo y tu cosa va a comenzar a cuestionar de tal manera que hoy en día los por reparar con diferentes teorías, diferentes a los dice crítica acerca del registro original de creación registrada en el buque de Génesis. Está pensando que pastor de un minuto nos por pisar nuestra audiencia un resumen, si algo quizás no han olvidado, te hago aquí, algo que no por queda con el pensamiento ahí de su mente y así nos por avanzar de una manera nos visa safe de man de Cristo Jesús para nos por reparar y aceptar completamente lo que Dios ha presentado en la palabra de Dios. Pastor. Sí, pastor. El Bíblia está começando com uma história de criação e ela acaba com uma história de recriação.
turcos que abordo perdi, donde nos promete mayor na Adam com Eva, esse Deus quer restaurar back, quer trazer esse back. E quer para nós turta, quer para nós tur forma parte do plano E. Para nós por forma parte de esse, nós necessita obedecido no plano de Deus. Nós necessita participar do plano de Deus. Ela dona como seu sacrifício, ora que Jesus viva no mundo aqui, ela dona sua vida como sacrifício. E nós precisamos aceitar o dom de salvação. O dom de salvação está grátis, mas não está barata. Ela custa Deus turcos. Ela dona turcos que estava tendo para donar nós como ser humano. E nós, de nossa resposta, de nossa contesta na regalo que eu ofereci, nós precisamos render nossa alma, render nosso coração na Deus que estima nós. Gracias, Pastor Cáliz. Sí, pastor, también lo quiero terminar avisando de manera aquí de un mundo, querido amigo, hermano de iglesia, camina en tanto teoría, tanto inclusive es ciencia, que todo una posible teoría y concepto de existencia de lo que vos mira, vos propia existencia. Es palabra nan, y acá arriba, segundo Crónica, en el capítulo 20, versículo 20, es palabra nan con Josafat duna el pueblo de Judá también pertinente. Él avisa nan pa pone nan confianza en Dios y Él lo establece. Hoy me quiero invitar, querido amigo, a boca sigue transmisión aquí, estudio aquí, para poder reparar lo que Dios está haciendo. Dios de nada a crear algo, de caos a traer orden. En México es Dios el que hace en la vida hoy. Pero ¿qué botico hace? Botico decidir para poner confianza en Dios. Botico hope opción, manera más bien pensando durante nuestra interacción hoy. Botico opción de por querer registro bíblico. Pero botico opción también de querer fuente extra bíblico, de otra palabra, for the Bible, lost for the Bible. Pero ahora me he invitado para querer tener Dios y el registro bíblico, que de Dios que ha creado y que está buscando una relación con. Amén, amén. Pastor Dan, adentra una pregunta así, última hora, último momento, doctor Visa. Pero está una bendición. Y misa Curley Winster da aquí para vos pregunta. Y pregunta está visa así: ¿está el planeta él la crea en 6 días? Esta es pregunta de los seguidores, los amigos Curley. ¿Cuál de dos pastores por ayudarnos? Esta visa: ¿está el planeta él la crea en 6 días? Sí, él la crea el planeta Tierra en 6 días. 6 días. Por el registro bíblico, también basta claro que ela crea el mundo aquí en 6 días. Y ela será su proceso de creación, que es de 7 días, na onda ela dona un día de descanso, un día de adoración, que nos llama el sábado. Está un día que ela aparta para un propósito sagrado. Dus voor de Bijbel nos por mira letterlijk, literalmente, que el mundo ha sido creado en 6 días, que de 7 días como un día de sosiego. Amén, amén, amén. Pastor Pablo, ¿quiere añadir algo? Sí, no, mientras quiera, nos porque era fiel en el texto bíblico, Génesis 1:1. Al comienzo Dios crea el cielo y la tierra. Significa que todo lo que ha de existir, Dios ha creado en 6 días. En el registro bíblico no hay ningún otro momento que Bible te registra camino Dios me será venir completar lo que hay en nuestra mira. Y si no te quiere que Dios crea todo lo que nuestra mira te crea para Dios, entonces ahí nos quiere solamente cuando tenga 6 días aquí, él realiza turcos y él completa lo que dice el día, manera pastora mencionar que el día de descanso que te invita a cada uno de nosotros a descansar y recordar que este creador. Amén, amén, danke. Ok, danke, amigo Curley, que ha mandado su pregunta. A mí te espera que vos queda satisfecho con la respuesta. Y si tiene alguna pregunta más, no olviden para escribirnos o llamarnos en el número que está en la pantalla. Así que, pastor, nos llegan al final de nuestra transmisión, de nuestra edición. Me quiero comentar, prometo conocerla, Jill Brooks. Bendición, feliz sábado de Tabisa, de Mighty Man. Tabisa también, feliz sábado. Así que, apreciado Romano. Nos queremos un saludo especial también para los queridos escuela adventista, pero de una persona de cabezante que estaba eso que permitido estar ahora, que opinan aquí, y todo que nos menciona él especialmente, pues nos queremos un saludo para la familia Lugo, especialmente a Frau Glennis.
bendición, familia Lugo, también que está conectada, manera el pastor Pablo Visa. Y, bueno, pastor, mi prometo que uno está cerrando, me quiere compartir un par de anuncios, mirando que uno está entrando, ya acaban de normalidad nueva. Y mañana o más horas nos lo da de las diferentes iglesias. Seguramente cada joven, cada director juvenil lo está planificando, lo tiene su programa de diferentes iglesias. Y mañana a tarde 4 horas, nos tiene, no por perderle, nos tiene el programa de orientación espiritual Mundo Adventista 4 horas de la tarde, así como no por perderle, está dirigido para el pastor Sherman Coe, de Corsao, está presidente de Unión Caribe Holandés, así que nos quiere invitar para conectar también. Y para el próximo semana, ya viernes, 5 de junio, 7:15, 7:15, el Bible como historia, lo da los temas de estudio. Así que apreciado joven, romana de iglesia y amigo más adelante para acompañarnos durante el estudio interactivo aquí. Pasa buena noche y nos lo topa muy pronto.